Este fin de semana se dieron dos hechos que conmocionaron a la opinión pública. Por un lado, dos femicidios, uno en Florida y el otro en Ciudad de la Costa. En este último caso, además, el hombre, tras asesinar a su expareja, se suicidó. Según el sitio Feminicidio Uruguay, en lo que va de este año ya son 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Este tema lo vamos a estar abordando la semana próxima en La Letra Chica. Otro de los temas que se robó la atención de todos nosotros durante el fin de semana fue el vinculado a la cuenta de Instagram, Varones Carnaval, a través de la cual se hicieron públicos cantidad de relatos, de testimonios de varias mujeres, muchas de esas incluso menores de edad, que relataban justamente situaciones de abuso y de acoso sexual en el ambiente de carnaval, donde también estaban implicados varias de las figuras más reconocidas del carnaval de nuestro país, no solo del carnaval de mayores, sino también del carnaval de las promesas. Y precisamente de este último, del Carnaval de las Promesas, hubo noticias hoy, ya hubo repercusiones porque el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, decidió eliminar el concurso de carnaval. Simplemente va a quedar como una muestra artística, por decirlo de alguna manera, pero sacándole la categoría de competencia. Bien, para hablar de este tema, precisamente estamos recibiendo al intendente. ¿Cómo le va, intendente? Bienvenido a La Letra Chica. ¿Cómo están? Un placer de poder estar en contacto con ustedes desde aquí, desde el Teatro Solís. Bien, la primera pregunta es ¿cómo se llega a esta decisión de suspender el certamen del carnaval de los más chicos? Bueno, en primer lugar no es una suspensión del certamen como encuentro, como oportunidad artística y cultural para los niños, niñas y adolescentes, sino avanzar en un proceso que la Intendencia tenía de algún modo paulatinamente iba avanzando, pero que le faltaba avanzar en detener el certamen como competencia. Nosotros estamos convencidos ya hace mucho tiempo, por algo eliminamos el proceso de elección de reinas, que hay algunas dinámicas en el carnaval profesional y en este caso el carnaval que involucra a niños y niñas que no hace bien a los procesos que entendemos deberían ser pedagógicos y de aprendizaje para los chiquilines y que los terminan colocando en un marco donde se termina imitando en un modo espejo lo que es el carnaval de mayores y que eso no colabora en los vínculos entre los propios niños, en los procesos de aprendizaje que debieran tener y además en los vínculos también con los adultos que emulan en el carnaval de las promesas los procesos que tienen en el carnaval de mayores. Entendemos que, dadas algunas denuncias que se han dado en los últimos días, por lo pronto marcar una suspensión hasta tanto avancemos en el otro proceso paralelo que tiene que ver con convocar a una organización especialista en el tema y marcar algunos protocolos sobre cómo avanzar cuando hay denuncias de este tipo y además de algún modo intervenir con talleres y con determinados procesos formativos para que esto no, en lo posible suceda mucho menos, ¿no? Sabemos que estamos inmersos en un proceso de cambio histórico, en el cambio cultural, que seguramente estas cosas sigan apareciendo y también es bueno que se visibilice porque permite que institucionalmente se actúe, se definen políticas públicas, pero que también la población vaya siendo cada vez más consciente. Intendente, una de las primeras críticas que salieron a estas repercusiones, sobre todo a la suspensión del Carnaval de las Promesas como una competencia, como el que estamos acostumbrados, fue el hecho de que de alguna manera se podía notar como que se estaba castigando a las víctimas. ¿Y qué relación encontró la Intendencia entre sacar el concurso con específicamente las denuncias de abuso? ¿En qué cree usted que beneficiaría, sobre todo a las víctimas o a las posibles víctimas, el hecho de que no fuera un concurso? ¿Por dónde viene esa parte? Bueno, en primer lugar, justamente para que no haya ni mucho menos un castigo ni nada cercano a eso, el encuentro se mantiene de la misma manera, va a ser el certamen de igual forma que se hace siempre en el sentido de encuentro y del teatro de verano y demás. Lo que se quita es la competencia. Todos los análisis que hacen quienes saben del tema, los especialistas de la asesoría para la igualdad de género vienen diciendo hace mucho tiempo que cuando se trata de niños y de niñas,
niñas, en realidad estos procesos competitivos llevan a que se emule, como decía antes, el carnaval mayor, como puede suceder en otros ámbitos, y lleva a abusos de poder en los vínculos, o que, por ejemplo, se contrate gente de carnaval mayor para el carnaval de niños y niñas, que actúen de la misma manera con los niños que como actúan con los mayores, que se generen entre los propios niños vínculos de competencia que no hacen bien, digamos, al desarrollo sano de lo que debiera ser un espacio de pedagogía y de encuentro y de aprendizaje. Obviamente esto, quienes entienden en la materia, lo vinculan directamente con posibilidades en estos abusos de situaciones o de acoso o de situaciones que no debieran ser las normales cuando se habla de niños, niñas y adolescentes. Precisamente hablando del tema del carnaval de los adultos, ¿se ha pensado alguna medida con respecto al carnaval mayor? Bueno, en principio hacer este llamado a una organización que trabaje con la asesoría para generar protocolos para saber cómo actuamos en estos casos donde no hay una denuncia en principio judicial, aunque por lo que hemos visto en redes el fiscal Jorge Díaz ha tomado cartas en el asunto. Veremos cómo esto avanza hacia adelante. Pero bueno, saber cómo actuar desde la Intendencia, tratando sobre todo de dar espalda, contención y abrirle institucionalmente las puertas a las víctimas y a quienes denuncian. Hoy lo decíamos, Solana Quesada, la directora de Asesoría de Género, se puso en contacto, por lo menos virtualmente, con las mujeres que hicieron estas denuncias, o intentó ponerse. La idea es que la Intendencia pueda generar, así como generó la Asesoría para la Igualdad de Género y ha tenido políticas proactivas en este sentido durante todos estos 5 años, pueda dar espalda, dar contención y ayudar también a que esto no quede solamente en denuncias, como dicen, de escrache en las redes sociales, sino que puedan iniciarse procesos que de repente también permitan que los hombres, los varones, trabajen sus masculinidades en un instituto que tiene, en un instrumento que tiene también la Intendencia, que es el de varones que desean dejar de ejercer violencia, que quieren empezar un proceso de construcción, y que la propia Asesoría de Igualdad de Género lo tiene vigente desde el 2016. Si no me equivoco. Intendente, le agradecemos muchísimo su participación esta noche en La Letra Chica. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Que pasen muy bien. Cabe agregar un apunte, que es que la Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto y está estudiando e investigando las denuncias presentadas en el marco de este nuevo caso de abusos y acosos a mujeres y menores, esta vez en carnaval. Bien, hacemos una breve pausa y enseguida nos metemos en lo que estaba previsto iba a ser el tema del día. Ya volvemos. Cada 25 de agosto se conmemora, se celebra la Declaratoria de la Independencia. Hace 195 años en la Asamblea de la Piedra Alta se proclamaba la independencia. Más allá de todas las discusiones, en ese periodo el legado de Artigas aparentemente renacía, y el desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada el 19 de abril provocó un levantamiento nacional. Y poco a poco ese espíritu y esa fuerza liberadora se fue extendiendo por lo largo y ancho de todo el país, y particularmente bajo la presidencia de Juan Francisco Larrobla, correcto, los distintos representantes de los cabildos que conformaban a la provincia oriental se reunieron en Congreso y proclamaron su voluntad de ser libres e independientes. Pero estamos en Uruguay, ¿no? Y la historia de Uruguay básicamente es la historia de las incertidumbres y los cuestionamientos de algunos hechos históricos. ¿Cuándo se fundó realmente Montevideo? Si los 33 eran 33 o más o menos. Y en el caso del 25 de agosto también hay dudas, porque este Día de la Independencia reabre una vieja discusión que algunos historiadores afirman que la celebración no fue tal cual sucedió hace casi 200 años. Por eso hoy, en La Letra Chica, les vamos a presentar írritos, nulos y disueltos.
¿Cuándo nació el Uruguay? 1830. 1830, 1828, 1825. En 1820, el proyecto artiguista llega a su fin. La provincia oriental se une al reino de Brasil, Portugal y Algarbes, bajo el nombre de Provincia Cisplatina. Pero en 1822, Brasil se independiza de Portugal. En aquel momento comienza la etapa final del proceso de independencia del territorio oriental. Aquí hay un objetivo inmediato. El objetivo inmediato es sacar a los brasileños. Entre sus principales referentes figuran Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe y Fructuoso Rivera. El 9 de abril de 1825, un grupo de hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja zarparon desde aquí, desde San Isidro, a lo que conocemos como la Cruzada Libertadora. ¿Eran 33 y eran todos orientales? Ni 33 ni orientales. El 25 de agosto de 1825 se celebra la declaratoria de independencia respecto al Imperio de Brasil y la alianza con las restantes provincias unidas del Río de la Plata. La ley de independencia y la ley de unión. Se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquier otro del universo. Y en el caso del Uruguay hay un anatema persistente y es ¿cuándo fue la independencia? Son muchas, ¿no? La historia del Uruguay es la historia de las incertidumbres. No fue fácil ese parto y los historiadores hasta el día de hoy tienen visiones que son distintas. El 25 de agosto como fecha de la independencia del Uruguay es literalmente una mentira, si no más te mienten en la cara. Y marcha la mentira, hasta en los almanaques marcha la mentira. Es mentira. No es fácil, desde el punto de vista de la historia, no es posible siquiera fijar una fecha. Como ellos creen una guerra entre Argentina y Brasil que no tiene posibilidades de solucionarse en mucho tiempo, y eso no convenía al interés de Inglaterra, la gran potencia imperial de la época, entonces aparecen dos delegados pesaditos, Lord Ponsonby en Buenos Aires y Lord Gordon en Río de Janeiro, y dicen, bueno, che, loco, acá se acabó este problema, ni tuyo ni mío, somos un país independiente. ¿Eso indica que el Uruguay es una creación artificial de Inglaterra? ¿Es una vieja polémica? Yo creo que no. Porque aunque las circunstancias se dan así, cuando un país es una creación artificial, no dura. La primera vez que uno encuentra el documento más antiguo que uno encuentra, que es posible crear un Estado independiente en este territorio, que la creación de un Estado independiente en la provincia oriental tenía alguna forma de viabilidad, por lo menos imaginaria. Esta es la declaratoria de independencia. Su Majestad, el Emperador del Brasil, declara a la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, lo que era antiguo, claro, separada del territorio del imperio, para que se pueda constituir en Estado libre e independiente de toda y cualquier nación, bajo la forma de gobierno que juzgare pertinente a sus intereses y recursos. Ahí, claro. ¿Y esto cuándo fue? Eso fue el 27 de agosto de 1828. Se acuerda allí, en forma definitiva, la independencia de la banda oriental. Nace un nuevo país. Creo que una nación no se define por el procedimiento por el cual surgió su independencia, sino más bien por la construcción de su historia a lo largo de todo su pasado. Y rito nulo disuelto y por siempre sin valor, así declaro el dolor del que hoy me libro resuelto. Ni siquiera espero el vuelto, es cuestión de dignidad. Prefiero la liviandad de andar sin cruz en mis hombros y así sobre mis escombros declaro mi libertad. ¿Cómo plantearse un programa de historia en la letra chica? ¿Cuándo nació la República Oriental del Uruguay? ¿Cuál es en realidad nuestro Día de la Independencia? ¿Se necesitan fechas simbólicas para que, más allá de que generen muchos debates, para hablar de independencia, soberanía y patria? Bueno, nosotros no estamos capacitados para saberlo, así que vamos a tener muy buenos invitados que nos van a ayudar a resolver este tema. Recibimos primero a la doctora Ana Frega, profesora de Historia, historiadora uruguaya y desde noviembre de 2018 decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es la primera mujer en ostentar ese cargo. Bienvenida y gracias. Bienvenida. Y también recibimos a el historiador y profesor de historia Carlos de Masi, a quien
con quien ya hemos hablado varias Sí, veces. más de una vez. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Bueno, bienvenidos a ambos y capaz que la primera pregunta, para romper un poco el hielo, va para los dos. Vimos una cantidad de información ahí que realmente nos descoloca, sobre todo a los que tenemos una historia sola o conocemos solo una parte de la historia, y es qué significado tiene la Declaratoria de Independencia del 25 de agosto y por qué da la sensación de que hubiera como una historia oficial, por un lado, y por otro lado, hechos que la contradicen. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, yo creo que ahí la respuesta a esa pregunta va en qué es lo que se interpretó en esa época por declaración de independencia y qué es lo que se interpretó después. En este sentido, para poder legitimar la guerra que se estaba haciendo contra los brasileños, era necesaria una declaración de independencia. Lo mismo habían hecho las colonias inglesas en Norteamérica, que declaraban la independencia. Entonces, ese es un elemento que legitima. Hay una idea de que los estados son más o menos iguales que los hombres en el estado de naturaleza. Los hombres en el estado de naturaleza son libres e independientes, entonces las provincias en este caso también deben ser libres e independientes. Declarar la independencia es asumir los derechos que en este momento estaban siendo, digamos, usurpados según digamos, la letra de la declaratoria por los brasileños. Ahora, ¿eso qué supone? ¿Supone la vocación de formar un Estado separado de los demás? No, porque en la época independencia podía ser asumir esos derechos, pero unirse con otros. O sea, no es planteado como algo contradictorio en la época. Ahora, el almanaque dice declaratoria de la independencia, pero no sabemos qué se está declarando. No se está declarando la independencia de la República Oriental del Uruguay y del Estado Oriental del Uruguay. Se está declarando la independencia de una provincia que a continuación resuelve unirse a otras de las que había formado parte. Digo, ese sería el análisis en 1825, digamos. Después las lecturas que se van haciendo son otras, ¿no? Porque en general, digamos, las efemérides apuntan a un evento y los historiadores apuntamos a un proceso. Y ahí... Ahora, perdón, Carlos, vos dijiste, y acá lo uno con lo que acaba de decir, la conmemoración es una forma de poner en escena a la nación. Ahora, ¿tiene sentido que Uruguay conmemore este día como el Día de la Independencia, cuando en realidad lo que hicimos fue unirnos a otro? A ver, o sea, no, primero declaramos la independencia. Si pero no, se hubiera no nos duró nada, nos fuimos con Argentina ¿dónde está el enseguida. problema? No, Argentina no existía. Pero los que fueron después. Bueno, No, los que fueron después, no, nosotros también fuimos después. Porque si tú decís los que fueron después, o si vos decís en 1825 se declaró la independencia del Uruguay, vos en realidad estás pensando en el futuro de lo que va a pasar, que no está definido, porque sobre la mesa hay distintas posibilidades de organización política. Entonces, yo no iría por ahí. Tal vez sí sería interesante preguntarnos por qué recién en 1860 se considera que esta fecha es una fecha que hay que celebrar y no se consideró antes. Ese es un punto lo que señala Ana. Es decir, lo que pensaban los contemporáneos no es lo que se pensó después. El lío lo armamos nosotros, es decir, los que vinieron después. La fecha digamos, la idea de conmemorar la independencia en una fecha no tiene nada que ver con la independencia, tiene que ver con la conmemoración. No sé si... es decir, no, el pasado, la independencia no está en discusión cuando se discute la fecha de la independencia. Son dos cosas diferentes. La fecha de la independencia tiene que ver con esa manera de construir el relato de la nación parecido al relato de una biografía personal. Hay que poner una fecha de nacimiento. Bueno, una fecha de nacimiento. Ahora, eso no existió siempre. Eso es un producto del nacionalismo de mediados del siglo XIX. Que, bueno, toda esa noción de que la nación tenía que constituirse por sí misma, mucho derrame de hemoglobina sobre el piso, tenía que haber sangre, heroísmo, batallas, muertos heroicos, y después de ahí se proclama la independencia. Lo que no dicen, y está en todas las historias, que hay un pacto firmado, siempre. De alguna manera a eso se le da forma. Es decir, ninguna batalla proclamó ninguna independencia, ¿no? Es decir, el insert heroico del relato no tiene que ver, digamos, con cómo ocurrieron las cosas, sino cómo se arma el relato. Cuando se crea este país en 1830, tiene fecha de independencia, 18 de julio.
¿Por qué? Porque es el momento en el que se consolidó el pacto social, se juró la Constitución. A partir de ese momento somos nación, como lo dicen en aquella época. Pero no sería perdíamos entonces... un feriado. A mí, discúlpeme, no bueno, perdíamos un feriado. Yo no sé si es el momento de plantearlo, pero... No quiero ser... Pero te voy a decir que acá los feriados también juegan, porque en la primera ley se establecieron 4 feriados. 25 de mayo, 4 de octubre, 18 de julio y 20 de febrero. Con lo cual te das cuenta que ya hay algunas fechas que decís que son. Totalmente. ¿Qué se conmemoraba el 4 de octubre? ¿El Día del Animal? No, es el día del intercambio de las ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz. Es el comienzo en el cual se estableció la paz. Pero ahora, si la fecha se tiene que elegir de una manera arbitraria, ¿por qué entonces no fue o el 27 de agosto del 28 o como tú decías, en el 30 y quedaba como por lo menos más coherente? La arbitrariedad tiene que ver con la construcción de una narración, es decir, tiene que haber una narrativa que le dé sentido a la fecha. Y la narrativa que construye el sentido de la fecha del 18 de julio viene ligado no con el 27 de agosto, sino con el 4 de octubre. Es decir, no cuando se firmó, sino cuando se ratificó efectivamente. Ahora, después cambia el sentido de la nación. Ya la nación deja de ser el pacto entre iguales y empieza a ser una construcción histórica que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Y que tiene una contradicción esencial porque surge en el momento que surge ya tiene que existir. Entonces, ahí hay que buscar una fecha que sea aquella en la cual la nación expresa su deseo de existir. Y lo único más parecido a una fecha de independencia que tenemos en nuestra historia es el 25 de agosto. Ahora, estos debates se van en todos lados. Esto ocurre en todas partes, solo para tranquilizar las conciencias. El 4 de julio es fecha patria en Estados Unidos desde la década del 20 del siglo XIX. Antes era una fecha solo del estado de Filadelfia. El 14 de julio se conmemoró durante unos años después de la toma de la Bastilla y después desapareció hasta 1880. Que lo vuelven a retomar y ahí exactamente, y en 1880 hay 2 14 de julio que se festejan, 2 diferentes. El 14 de julio del 89 que se tomó la Bastilla y el 14 de julio del 80 que se reunieron todas las tropas francesas a defender París. Entonces, los revolucionarios conmemoran la toma de la Bastilla y los conservadores conmemoran lo que llaman la fiesta de la Federación. Y es la misma fecha. Claro. Particularmente también hay otro aspecto muy curioso que es que, o es lo que se dice, ya me corregirán ustedes, que los orientales de aquella época igual no querían la independencia y querían este proyecto de las Provincias Unidas y que sería estar ligados a la actual Argentina, ¿no? Con eso. Pero al mismo tiempo hay mucha resistencia a querer defender esta tesis porque implicaría de alguna manera que fuimos un accidente. El gran problema. No, pero el problema se enojan los historiadores cuando se pone bueno. Es el tipo de tema que nos gusta discutir. Nos gusta debatirlo, pero el problema me parece que ahí es los orientales. O sea, no todos los orientales no tenían la misma opinión. Porque dentro de quienes, y todavía tendríamos que empezar a pensar a quienes llamamos orientales. ¿No? Sí, porque para el artiguismo los orientales estaban asociados a un proyecto político. En cambio, en la década del 20, los orientales era como más abarcativo, digamos. Bien. Pero entonces, los orientales no, los grupos de poder, para los cuales la unión era sinónimo de orden. Claro. Y después, digamos, si la unión no es sinónimo de orden, entonces será, digamos, la separación. Entonces, me parece que tendríamos que pensar en eso y también pensar en otros que participan, pero para los cuales este movimiento no forma parte de su cronología, porque estamos muy acostumbrados a una cronología política lineal que nos conduce al Estado, pero grupos indígenas, afrodescendientes, bueno, no necesariamente para ellos esta era la guerra, podían luchar, podían poner el pecho ante las balas, podían morir, pero tal vez no era en particular el objetivo. Entonces, Barrán ya lo escribió hace muchos años, el historiador José Pedro Barrán, y él decía que había que infestar de lo social, ahora que estamos con cuestiones de infestar, pero de infestar de lo social al estudio de la independencia. Y partir de la base de que no todos pensaban lo mismo y que había grupos de opinión política, grupos de poder, que podían presentar alianzas distintas. Si no, no nos podemos explicar que esta provincia haya formado parte de una monarquía, de repente. Ahí estamos hablando de
cómo jugaban los intereses de los distintos, de la conformación de las élites y de las clases populares en ese proceso. ¿Sí? ¿Cuánto le llegó la declaratoria de independencia o cuánto le llegó las otras decisiones a los distintos grupos? Qué buena pregunta, ¿eh? No, me la dio la producción. Ricardo. No, justamente ese es el tema, es decir, descubrir lo que piensan las clases subalternas es muy difícil, claro, porque en general no tienen voz propia. Y digamos también, no todos los proyectos estaban sobre la mesa en 1825, otros fueron surgiendo con el tiempo y se fueron en realidad elaborando. Allí hay una situación muy compleja. Digamos, los primeros 20, 25 años de vida independiente de este país son de guerra permanente prácticamente. Es decir, uno dice, bueno, hay muchos conflictos políticos, le han dado diversas explicaciones, pero esas guerras tienen un arrastre social tan fuerte que uno lo que está pensando es que se está renegociando un pacto en el cual, digamos, el reparto de poder en la sociedad no va a quedar como se planteó en 1830. Cuando se alcanza cierto grado de estabilidad es que porque, bueno, de alguna forma se ha logrado pactar con los distintos sectores, de alguna forma confiable. Ponerle nombre a esos sectores y texto a esos párrafos es lo que nos está faltando todavía. ¿Y cuál era el rol que cumplían las mujeres en esa época? ¿Tenían algún papel determinante? Bueno, las mujeres participaron de este proceso acompañándolo, tratando de sobrevivir en el medio del proceso o resistiéndolo, ¿no? Digamos, formaban parte de la sociedad y ahí tal vez el problema que tenemos es que la visión sobre las mujeres es una visión que no las recuerda de la misma manera que puede recordar digamos, a los varones. Podemos recordar a las esposas de los patricios, ¿no? Entonces está Josefa Uribe, está Bernardina Fragoso Rivera, podemos encontrar Ana Monterroso de la Valleja, esas tenemos más o menos alguna noticia, pero después hay otras que aparecen como perdidas en la documentación, pero que están ahí. O sea, sabemos en la batalla de India Muerta, una batalla en noviembre de 1816, donde perdieron las tropas orientales frente a los portugueses. Era Rivera, ¿no? Rivera estaba allí. Bueno, las memorias de Ramón de Cáceres recuerdan cómo una mujer, una cordobesa, en este caso sabemos el nombre, Juana Bustamante, les decía sigan peleando porque no podía ser que perdieran 1.500 orientales contra 900 talaveras, ¿no? Como les decían a los portugueses. Y ahí nos aparece un nombre. Pero si no, después lo que nos aparece es capturé a una mujer por estar convenciendo a los soldados de pasarse con el ingrato Artigas, dice otra fuente. O si no, tenemos las visiones muy prejuiciosas en la campaña contra Brasil de las mujeres que acompañaban al ejército. Mujeres que tenían, o sea, no podían dejarlas fuera porque si no corrían el riesgo de que la tropa desertara. Pero la visión que tenían de esas mujeres, lo que señalan las fuentes que las recogen, José Brito del Pino en el ayudante de campo, Tomás Diriarte, digamos, distintas memorias, lo que las señalan es, digamos, marimachos, que no se sabe si son varones o mujeres, que lo único que hacen es entorpecer el trabajo, que roban, saquean y hasta se divierten cuando las azotan. Entonces también, estaban ahí peleando, porque cuando las describen dicen que tenía sable, digamos, o sea, no estaban de lavanderas, claro, digamos. Sí. Pero la visión prejuiciosa no reconoce un papel que efectivamente estaban cumpliendo, claro. Pero sí, por ejemplo, se puede llegar a hablar, hay un artículo de Inés Cuadro, de Chusmas, que habla de mujeres espías, de alguna manera, en la ocupación lusitana, fue entre el 17 y el 21, mujeres que de alguna manera vieron mezcladas, políticamente incluso, lo que pasaba en el ámbito público, donde las mujeres prácticamente no existían, al ámbito privado, donde sí tenían cierta fuerza, en las familias, en los grupos más cerrados, y como que se mezcló un poco todo eso, y eso le llegó a dar un rol más relevante a la mujer, o seguía estando sotoboche, digamos. Claro, a ver, en el marco de una guerra, y en el caso de una guerra donde Montevideo está sitiado, Montevideo en poder de los brasileños está sitiado,
y es necesario comunicarse, ¿no?, de un lado a otro del muro. A veces las mujeres pueden ser el vehículo, porque van a lavar, ¿no? Entonces son las lavanderas, van a lavar, o porque pueden contactarse por distintos mecanismos, pasar información o traer información. Yo les decía hace un rato, es conocida Josefa Uribe, que lo hacía, ¿no? Es decir, se vinculaba, pero de ella sabemos el nombre. Hay otras más de las que no sabemos. Y lo que las fuentes nos están mostrando es ese papel, el papel de transmitir información, pero también el papel de convencer. O sea, de lograr que abandonen, claro, las fuerzas contrarias, claro, con el ingrato. Digo, pero eso es fantástico. Y esas redes de solidaridades, esas redes, realmente son elementos que los historiadores tenemos que visualizarlos. Digo, yo no, digamos, tal vez esto no sea, digamos, pertinente o puede ser un anacronismo, pero cuando yo estaba en el Instituto de Profesores estudiando, era la dictadura. Y en la dictadura civil-militar una cosa que aprendimos los uruguayos fueron estas redes. O sea, esas mujeres que conseguían el paquete para llevar al penal y la bolsa. Digo, ese tipo de experiencias, ¿no?, que de repente las vivimos y las conocemos del Uruguay contemporáneo. ¿Por qué tenemos que pensar que no existían tiempo atrás? Cuando en realidad eso es, digamos, una de las cosas primarias de los vínculos, ¿no? Digo, entonces, y esa experiencia además dice otra cosa, porque funcionaban esas redes en la medida que son invisibles. En la medida que se hacen visibles, ya la situación... Pero lo mismo pasa en el pasado. Es decir, esas mismas mujeres que llevaban... Sí, es la misma lógica, ¿no? Exactamente. En la medida en que eran invisibles y sus nombres no quedan, eran eficaces. En la medida que ganaban visibilidad la pasaban muy mal. Pero entonces a nosotros ahora nos cuesta mucho trabajo tratar de localizarlas. Claro. Cuando empezábamos a hablar, hablábamos del tema de identidad. Yo me quedé una frase ahí, que las guerras no lograban independencia, sino los pactos. Y esas fechas seguramente son las que fueron las que nos van marcando y de alguna manera nos ponen y dicen, bueno, hubo un acuerdo tal día y por lo tanto esa fecha la tenemos que tomar. Necesitamos como tener cosas de qué agarrarnos, como para crear identidades. Sí, ahí está, la identidad está creada. Nunca hay ausencia de identidad. Es decir, antes de que surgiera el Uruguay estábamos en las Provincias Unidas. Antes éramos españoles, nos peleábamos contra los ingleses, claro, sin que nos mandaran ninguna ayuda, como pasó en las invasiones inglesas. Es decir, siempre hay alguna identidad que va permanentemente en transformación. Ahora, es notable porque la construcción romántica de la nación, que la considera como un sentimiento, una comunidad de historia, pasado, cultura y etcétera, necesita tener un hecho épico. Batallas. Ya sí, necesita sangre. Sin sangre no funciona. En una época me puse a estudiar estas cosas y entonces miré las fechas de independencia de los países de Europa del Este que habían surgido después de la Conferencia de Versalles. Y comparando con la fecha de la firma del tratado, que ninguna coincide. Ninguna coincide. O sea, no terminaron la batalla y fueron a firmar el acuerdo. Exactamente, pero resulta que hay un Estado que era independiente con una batalla del siglo XIV. Claro. ¿Qué le pasó después en el siglo XIX? No se sabe. Es decir, cuanto más lejana en el tiempo, cuanto más heroica en su constitución, mejor. Claro. Porque, bueno, a ver, Es el decanato, ¿no? Competir con los países al lado. A ver, el decanato. Sí, pero igual hay un gran olvidado en la fecha de la independencia. Pero una cosita más que quería decir. Cuando se inaugura el Monumento Artigas en la Plaza Independencia, 28 de febrero de 1923, Zorrilla dice un discurso. Y en el discurso empieza diciendo una frase gloriosa. ¿Qué tenía Dios en su corazón cuando creó la República Oriental? Ya nos hizo Dios, ya. Oíme, en el contrato de origen, creó los cielos, la tierra y la República Oriental. Buenísimo. Y vas a decir algo que sería... Sí, que el gran olvidado, digo, si estamos hablando de independencia, o sea, el gran olvidado acá es José Artigas y el artiguismo. Porque si vamos a hablar de independencia, bueno, no es frente a Brasil, que es la declaratoria del 25, pero primeramente decían las instrucciones, los diputados deben
proponer que se declare roto cualquier vínculo con España y con la familia de los Borbones. Eso podía ser tomado como una independencia. Es que esa era la idea. O sea, la diferencia está, creo yo, en que en 1813 los diputados orientales debían pedir que se declarara la independencia en el Congreso. Porque estos pueblos estaban reasumiendo la soberanía, pero no tenían la idea de un cuerpo de nación como para ellos declarar la independencia. ¿Pedir o proponer? Claro, que declarara, deben pedir que se declare la independencia, que se rompan los vínculos que unen al Estado de España con estos territorios y también que queden anulados cualquier vínculo de fidelidad con la corona, ¿no? Es decir, el juramento con la corona y el vínculo político con el Estado. ¿Y hay un proyecto para eso? Es que los diputados no fueron aceptados claro, en el Congreso. me refiero a me dio la sensación como dijiste que hay un proyecto para reconocer. Ahí hay un futuro de independencia, digamos, en el sentido que lo podemos entender hoy, es decir, autonomía política plena del territorio. Es la primera vez que se habla de independencia en esta región. Se dice, tenemos que pedir la independencia. Y sí, digamos, quedó olvidado dentro de todo lo que fue el paquete de las introducciones del año 13, que se publicaron allá por 1870 y pico, y recién allí la gente dijo, esto debe ser falso. Bartolomé Mitre las conocía, pero no las publicó. Hizo la historia de Belgrano y no incluyó las introducciones del año 13. Entonces, eso quedó un poco allí como una especie de, como fue todo el legado artiguista, es decir, se fue reconstruyendo con el tiempo. Sí. Y recién hoy, uno quiere ver un documento de Artigas y tiene la colección del archivo Artigas. Artigas no tenía ese privilegio, no podía mirar sus documentos así. Me queda una duda, en este tema de la declaratoria de la independencia y de la jura de la Constitución. ¿Hay un enfrentamiento político entre los partidos fundacionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado? Sí. ¿Y por qué? Yo qué sé. Pero ¿Para qué trajimos historiadores? Acá, eso se plantea exactamente en 1923, cuando se empieza a discutir, cuando se llega a la fecha de nuestro centenario, tenemos que festejarlo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Por suerte fueron en el mismo año. Bueno, cuidado, porque allí se planteó, cuando Blanco Acevedo publica el ensayo sobre la fecha de la independencia, que es Colorado novallista, el estudio sobre la fecha de la independencia, informe sobre la fecha de la independencia, dice, es el 25 de agosto. Y allí se plantea el debate para aclararse una ley, y allí el Gustavo Gallinal que es Blanco, toma ese informe como base y argumenta que el centenario se tiene que conmemorar el 25 de agosto de 1925. Pero por otro lado, los vallistas, el ministro de Castillo, gracias, Edmundo Castillo, menos mal que tengo un historiador. Edmundo Castillo defiende la versión de que la fecha es el 18 de julio, que por lo tanto tiene que conmemorarse el 18 de julio de 1930. Y allí queda sesgado, digamos, un Blanco defendiendo el 25 de agosto, un vallista defendiendo el 18 de julio. Y varias veces Gustavo Gallinal dice, no tenemos que hacer acá cuestión de partidismo. Como que él ve que hay, digamos, una mirada blanca y una mirada vallista. Y en un momento, ya sobre el final del debate, Edmundo Castillo dice una cosa terrible. Dice, yo no he querido hacer partidismo, pero si quieren hacer partidismo, yo voy a hacer partidismo y voy a decir que los blancos quieren ocultar la fecha del 18 de julio porque quieren olvidar un episodio sangriento que había ocurrido en 1853. Y uno mira y dice, en 1853 hubo un episodio terrible, la conmemoración del 18 de julio, un tiroteo espantoso. La primera vez que se conmemora el 25 de agosto es cuando se inaugura el Teatro Solís. Y eso es 3 años después. Es decir, la fecha del 25 de agosto efectivamente surge en parte por los olvidos identitarios de la nación. La nación tiene que tener olvidos así como tiene memoria, y en parte por la construcción de una narrativa que mostraba al Uruguay preexistente antes de que existiera, incluso, digamos, la gesta artiguista. Pibel Devoto, Raíces coloniales de la Revolución Oriental del 11, hace todo un estudio de lo que es la época colonial en este territorio, y después, años después, en 1975, furioso contra la dictadura, está haciendo un prólogo de una publicación de clásicos uruguayos, dice, la independencia de este país está prefigurada desde el tiempo de la independencia, ya lo demostré en Raíces coloniales. Así empieza
el prólogo de un libro que se llama La Independencia Nacional, 2 tomitos, que el segundo tomo es el informe de la fecha de independencia. Vamos a seguir hablando de nuestra independencia porque está Gabriel Quirichi con nosotros y en un ratito vamos a seguir. Agradecerles a los dos. Genera muchas más dudas que certezas. Esa es nuestra tarea. A mí me queda una tenemos que preocupación. defender las fuentes de trabajo. Está bien, me parece una excelente actitud. No le puedo decir a mis nietos qué día nació el Uruguay, entonces. Es que el problema es ese, que no tiene... Si no, le pedimos a Boris Christoph o algún A otro ver que qué haga le una ponen. carta astral Ahora, y arreglamos el problema. Lo que vos le digas a tus nietos siempre será inimputable. Bueno, también es cierto. Ya venimos con el último bloque de La Letra Chica. Minutos faltan para las 10 de la noche. ¿Qué va a haber a las 10 de la noche, Diego? Pegadito a nosotros se viene el Montevideo Rock, esta edición particular, especial, son 2 días. Hoy va la primera parte, mañana está todo el feriado para disfrutar de la segunda parte a partir de las 9 de la noche mañana. Muy bien, pero vamos a seguir hablando de historia y ahora incorporamos al historiador y docente Gabriel Quirichi, o Quirichi. Quirichi está bien. Quirichi está bien. Profesor de historia, historiador profesor. no soy. Con mucho respeto a los historiadores, soy profesor. Qué horrible, yo me equivoqué. No Bueno, pasa nada. Una consulta. ¿Qué sacás de lo que conversamos anteriormente? Bueno, que seguiríamos escuchando además y a Frega, ¿no? Fueron mis profes también en el IPO, o sea que es un placer, te hacen pensar mucho. Creo que el final, lo que decía Diego, nos quedamos con más dudas, es la principal, ¿no?, versión de cómo la historia es una disciplina científica que lo que hace es trabajar sobre la interpretación de los procesos temporales con intersubjetividad, ¿no? Y no te aporta dogmas ni verdades definitivas. Y después, yendo a lo que nos convoca por la fecha, ¿no?, creo que también es interesante ver cómo hoy en día hay una madurez en la producción historiográfica que nos permite analizar con mucho cuidado que no es lo mismo una fecha patria, ¿no?, que una fecha de cumpleaños de una persona, simplificándolo mucho, ¿no? Bien. Y no, pero está bueno aclararlo porque muchos lo tomamos como eso. Sí. Durante muchos años. Sí. Y también se asocia con nuestra experiencia escolar, ¿no? Es decir, que tenés el acto en la escuela con la fecha, la bandera, todo eso, ¿no?, que para uno también son los primeros relatos épicos. Entonces después te vienen a decir, no, pero mirá que no es la independencia del Uruguay, es de la provincia oriental y se unió con Argentina. Claro, pero creo que hay una ruptura por ese lado, que estamos en condiciones hoy de procesarla mucho mejor y con muchos aportes. Y lo otro que me parece interesante, lo que planteaba sobre todo Ana Frega, ¿no?, que estamos también tratando de empezar a conocer la parte social de la independencia, ¿no? Del proceso de independencia, proceso de revolución, guerra, construcción de los estados. Hay un trabajo muy lindo de un investigador argentino que se llama Que viva el Bajo Pueblo, Gabriel Di Meglio, que estudia justamente la política de los sectores populares, ¿no? Estos detalles que contaba Ana, de las mujeres participando y cómo, y claro, vos tenés la información a partir de un testimonio indirecto, de un documento de alguien, de un opresor, o de alguien letrado en la sociedad iletrada, y creo que ahí hay pila de cosas interesantes sobre la participación política de los sectores rurales, de cómo la vida estaba mucho más politizada en campaña, ¿no? Y cómo, bueno, esa gente trató de ir construyendo un proyecto político con vaivenes y que no era definitivo, ¿no? Pero me parece que es una cosa que hay que seguir trabajando y no son solo los héroes o los monumentos, sino que hay una cosa social que está emergiendo y está bueno ver. En términos futbolísticos, igual yo diría, la declaración del 25 de agosto fue pedirle de vuelta para jugar a Brasil un partido, en los términos políticos que era la guerra de aquella época, junto con nuestros hermanos del Río de la Plata, y ahí empezó la batalla, de vuelta, ¿no? Fue la tercera guerra que había en la región, ¿no? Y se les ganó, pero después se perdió en la Liga, que eso es otro tema. Nos sacaron los puntos, ¿eh? ¿Por qué era más politizado porque Montevideo era muy colonial, no sé, ¿por qué? Es una época de mucha politización, Montevideo también, ¿no? Lo que pasa es que Montevideo tiene influencias diferentes, está toda la movida hispana, ¿no? Montevideo termina siendo capital del virreinato después que cae Buenos Aires, está toda la movida también constitucional
hispana, liberal, que viene de España, con la Constitución del 12, ¿no? Hay muchas vertientes en Montevideo. Pero el mundo rural nuestro, a mí me gusta mucho una expresión de Alperín Dongui, que es un historiador argentino, que habla de la época previa a la Revolución como esta zona, definiéndola como un Far East alocado, un lejano este, porque mirado desde el centro, ¿no?, virreinal, nuestro territorio, Entre Ríos también, era una pradera libre, de frontera, con muchas oportunidades, con mucha gente, indígenas, mestizos, no solo gauchos, paisanos, una sociedad campesino, rural, donde no había autoridad. Es decir, había poca presencia de la iglesia y del ejército. Entonces, esa sociedad se politiza mucho entre las invasiones inglesas, la revolución. Es la base de, bueno, los que acompañan a Artigas, sí, claro, ¿no? Es decir, los que llevan a Artigas, porque en realidad, si, solo por decir algo, no me río, pero si buscamos una fecha de independencia social, yo creo que son las asambleas artiguistas, un poco lo que decía Ana Frega. Ni siquiera las instrucciones del año 13, que es el documento. ¿Sí? Acaba de agregar otra fecha más. Yo creo, eso en octubre. Antes incluso, anterior a las instrucciones. Y aparte, ahí hay una mujer también, ¿no? Que es la Quinta de la Paraguaya, ¿no? No solo una mujer, sí. Porque la Quinta de la Paraguaya no es un lugar, son puntos de referencia. Bueno, hay diferentes versiones, no nos metamos en los amores del prócer, ¿no? Pero, es decir, ¿por qué paran ahí todos? Porque tienen recursos para hacerlo, porque hay vínculos con otras partes de la sociedad. Y es la primera vez que los que eran, o buena parte de los orientales movilizados, deciden por sí mismos. Lo que pasa es que es una decisión un poco triste, porque se tienen que ir para, es decir, una emigración se llamó en la época. Pero como reunión social me parece re interesante, como independencia también, ¿no? Gabriel, ¿qué pasa con las polémicas en estos relatos históricos? Porque depende de cuál sea el grupo de poder que esté de turno, hay unas polémicas que se pueden maximizar, otras disimular, y sin embargo, para poder entender realmente un proceso histórico, las polémicas, cualquiera sea la interpretación, pesan mucho porque hacen a la identidad también. Entonces, ¿cómo se puede manejar el tema de cómo te cuento algo que realmente tiene un peso, pero a veces lo dibujo un poco y otras no tanto? Bueno, creo que como decían antes Carlos y Ana, la polémica sobre el feriado no es la definitiva sobre la identidad nacional, ¿no? Es decir, es una polémica que tiene que ver con un aspecto hasta de celebratorio, incluso porque, bueno, ahora estamos más o menos en la misma, ¿no? Pero hace 100 años, ¿cuántos centenarios hubo? 1815, los reglamentos de Artigas, 1825, siempre, viste, se estira eso, ¿no? Incluso la piedra fundamental del Palacio Legislativo la ponen en 1925, un poco ahí, claro. El Estadio Centenario es por 1830, sí, ¿no? Entonces, esa polémica yo creo que es más circunstancial, ¿no? A mí me parece que lo otro que es interesante, sí, es discutir si yo en esa polémica creo que hay una esencia del ser uruguayo anterior, ¿no? Una nación que podría ser por Dios, como citaba Carlos, claro, ¿no? Decía Zorrilla, o por un ser nacional especial, o si creo que la nación es una construcción colectiva, ¿no? Entonces, si yo parto de esta segunda visión, soy más proclive a ver la cuestión con sus contradicciones, y creo que nos aporta mucho mirarnos como una construcción colectiva de fronteras, ¿no? Pero es mucho más difícil de explicar eso. O de contar o de narrar. Bueno. ¿Qué quiere decir eso? De fronteras. Eso, sí. Lo que pasa que, claro, yo creo que no es un desafío lo que vos decís, Diego. Me parece que hay más posibilidades igual de contarnos de fronteras. Porque si vos te pones a mirar, surgimos entre España, Portugal, las tierras de diferentes naciones indígenas. Una visión integrada, ¿no? Y la incorporación de la población afroesclavizada. Surgimos de eso. No surgimos de solo la batalla de La Valleja contra los brasileños. Y hablamos un poco portuñol, cosa que los porteños no tanto, pero tenemos mucha cosa de... Somos argentinos por argentinos del Río de la Plata, y tenemos gandó. Y yo no estoy haciendo como el mosaico de particularidades que sumadas todas dan algo, sino que, es decir, somos una sociedad de fronteras terrestres, porque ¿qué límite hay tan fuerte entre Argentina y Uruguay, entre Brasil y Uruguay? Y también atlánticas, ¿no? Y eso genera, ¿no?, una perspectiva más compleja, más linda. ¿No se puede contar en términos de guerra? Ahí sigue esto que vos decís, como la narración. Me parece que, y esto es un tema para mirar con otra dimensión, hasta el final de la Guerra del Paraguay. Porque la región está en disputa. ¿Qué naciones van a surgir definitivas, como conocemos como modernas, como estados modernos? Recién es a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, claro, hay muchas guerras, no solo la de La Valleja contra, y Alvear también, contra los brasileños y el imperio, sino que hay muchas guerras en la región que también nos costaría contar. Entonces, yo ahí no le veo problema. Es decir, contar la identidad como una construcción de fronteras hasta es más
Coherente. Diverso, no sé si coherente, no, porque el otro lo pasa que es una épica muy militar, un poco lo que decía Carlos, Sí, ¿no? es la épica nación esta. va, gana una batalla, entonces surge, pero después el documento, como es un pacto, es medio... Funciona más como un videojuego, voy sumando puntos hasta que... No, pero de verdad, porque yo creo que... Yo te voy a preguntar como docente ahora, no sé si alguna vez te tocó como docente trabajar, cuál es la menor edad con la que te tocó trabajar de alumnos, pero es difícil, supongo yo, acercársele a los jóvenes. Todos te dicen algo trillado que es, bueno, tuve un profesor de historia que fue el que me hizo ver, o sea, siempre dependés como de la persona que te cuente la historia para que alguien más chico se apasione realmente. Y bueno, capaz que la épica militar, el hecho de algo progresivo, de como ir sumando puntos hasta lograr un objetivo, o maquillar una historia y hacérmela sencilla, no me la compliqué, decirme cuánto cumplimos años, cuándo hay que festejarlo, qué tengo que cantar y qué bandera tengo que levantar. Pero, ¿cómo sacarle, cómo llevar ese conocimiento de una manera más honesta, teniendo la cantidad de herramientas que tenemos hoy y lo que hemos aprendido, llevárselo a los más chicos y mostrarle algo más conceptual de nuestro país y no tan... Es complicado, ¿no? Mirá, a mí, pero me haces dos preguntas en una, me dan ganas de contar todo y tenemos 2 minutos. Porque lo más difícil que me tocó fue hacer un discurso del 19 de junio, que los clásicos, ¿no? Donde había niños de primero de sexto de escuela que prometían la bandera, y de primero de escuela y de primero de liceo que la juran, ¿viste? Porque ahí cómo le contás que la bandera de Artigas no es la bandera uruguaya, pero que en realidad Artigas tenía un proyecto que incluía a todos los que vivían acá. Es muy complicado, todavía con los padres, eso fue un desafío. Y seguramente los padres supieran lo mismo que sabemos nosotros, ¿no? Y salió la cosa, porque además tampoco querés generar un nacionalismo que no es ese nacionalismo esencialista, sino que es más diverso, plural. Artigas integró también con justicia social hasta en el reparto de tierras. Entonces, no hay que perder de vista esas cosas, ¿no? ¿Por qué celebramos un 19 de junio si el prócer es más latinoamericano? Bueno, pero después trabajándolo en clase, yo creo que hay 2 cosas ahí. Hay materiales muy buenos en los libros de texto. A veces eso también se desconoce. Los libros de texto traen las diferentes posturas de los historiadores, traen las leyes completas. Y mirá, no solo los actuales, que tiene, bueno, Carlos ha participado en muchas cosas didácticas con otros equipos de docentes, todos le metemos cabeza. Pero HD, que el profe seguro lo conoce, que es un clásico, Hermano Damasceno, en su manual de texto trae todas las leyes. Incluso dice, bueno, ¿por qué se decía la unión con Argentina, que no era Argentina? No, es decir, el material está... Yo creo que lo que hay que tratar es de profundizar en una narrativa más integradora, plural y diversa sobre todos los procesos, ¿no? En donde no se convierta en... había una historia que iba a ser buena o positiva, que era que surgiera el Uruguay, entonces vos para contarla así tenés que tener enemigos en los brasileños, enemigos en los porteños, ¿no? Y es un tema más complejo de cómo se construye de fondo una nueva organización política en territorios donde se cayó la monarquía, se terminó el colonialismo y empezamos a decidir entre todos con vaivenes nuestros destinos, ¿no? Y no eran unos destinos fijos, porque eso también es otra cosa que la historia nos enseña. Vos podés cambiar el destino, ¿no? Colectivamente. Entonces, podía ser un país así, podía ser otro, ¿no? Y tampoco es un destino fijo para siempre. Si me permiten, yo creo que queda una pregunta o 2 por hacer, pero una es, según vos, Gabriel, ¿qué celebramos mañana entonces? Bueno, yo celebro... pará, te digo que celebro yo. No, la noche de nostalgia. No, voy a pasar un aviso para todos los compañeros. No, también es el día... No, hablando de historia, no, pues es el día del comité de base mañana, que trata de ser artiguista y es tricolor, porque la bandera es tricolor. La bandera del 25 de agosto es tricolor. No es la bandera... Yo creo que lo que se celebra, la épica que tiene, igual yo lo dije un poco futbolísticamente, ¿no? Es que tras un proyecto muy positivo de lo social, político, como fue el artiguista, derrotado por varias cuestiones, ¿no? Hasta por sectores orientales que terminaron apoyando la invasión brasileña, este territorio terminó siendo, otra vez, parte de un imperio europeo con la esclavitud, o sea, sin ninguna de esas libertades. Hubo un intento de zafar, que fue la Logia de los Caballeros Orientales en el año 23, que incluso tiene un proyecto parecido al de las leyes, estas que se terminan declarando 25, que fracasó, y en el 25 se reinician las acciones para luchar contra ese imperio. Y bueno, en aquel contexto la idea era luchar todos juntos otra vez, bonaerenses, entrerrianos, que también se están definiendo entre ellos. Mira, yo te lo termino así, ¿no? O sea, lo que empezó fue a lucharse otra vez por lograr la soberanía política frente al imperio del Brasil. Eso yo creo que es para celebrar como una de las propuestas, ¿no? De, digamos, soberanía ejercida.
El resultado, y lo que terminó pasando, es más complicado, porque después empezó a haber guerra civil dentro de Argentina. El ejército se le gana militarmente a Brasil, se le gana en Ituzaingó después en el 27, se le gana a nivel naval en Juncal, pero las tropas argentinas que nos ayudaban se las quieren llevar los unitarios para pelear contra los federales de Argentina, porque tienen un lío bárbaro con la Constitución. Y quedamos en el frontera otra vez, quedamos en el medio de ese lío, los que eran de aquella época, y mucha gente quedó desanimada y empezó a aparecer la idea, bueno, y si somos un Estado intermedio, ¿por qué no? ¿No? Pero me parece que empezar a luchar de vuelta por ser independientes de un imperio esclavista y de cualquier otro en el mundo, como dice, me parece positivo. Yo en parte también celebro la unión. Me parece que la unión como proyecto político a largo plazo es una idea que no podemos perder de vista, que no vamos a ganar nada, ya lo decía Artigas, ¿no? Peleándonos entre nosotros mismos. Y celebro la bandera tricolor como hincha de Nacional. Yo lo que me quedo con la duda es si da para que sea un feriado no laborable, pero bueno, ya que quedó planteado así. No, bueno, porque se le ha sacado un poco de... Yo aprendí muchísimo, no sé ustedes. Sí, yo también. Y además le reitero que además la bandera de Sporting también es tricolor. No, digo para que quede, presente. Tenía que nombrar a ¿Nos vamos entonces? Nos vamos. Gabriel, muchas gracias. Bueno, recuerden, que mañana Montevideo Rock, no vamos a estar al aire con la Letra Chica, y el miércoles volvemos con un tema que, si yo me acordara, sería... Los efectos de la pandemia en la salud mental. Salud mental va a ser un tema más que interesante, porque la pandemia nos dejó muchas cosas, entre otras, mucha crisis y mucha evidencia en nuestros problemas estructurales en cuanto a la salud mental. Así que nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.